El pasado lunes 14 de julio, una noticia de última hora provocó un auténtico revuelo en los medios. Un asunto que involucra a Gloria Camila, Rocío Carrasco y la presentadora Emma García, y que ha destapado las carencias éticas de ciertos espacios televisivos. Lejos de buscar el respaldo de voces expertas o de tratar el tema con el respeto que merece, el programa de Emma se convirtió, según se ha evidenciado, en un escaparate de oportunismo, aprovechando la muerte repentina de una joven sin que mediara la más mínima muestra de humanidad. Ni un pésame, ni unas palabras de consuelo. Simplemente la fría explotación de una tragedia personal, lo que deja en evidencia que, en determinados formatos, la esencia del periodismo brilla por su ausencia. La imagen más dura de la jornada fue, sin duda, la de Gloria Camila al borde del llanto, visiblemente destrozada tras enterarse, por terceros y detrás de las cámaras, del fallecimiento de Michu, una noticia que nunca llegó a ella a través de la persona que se supone era su amigo cercano, Iván Reboso. Este último, en lugar de comunicárselo en privado, prefirió adelantarse y firmar en exclusiva la noticia para la revista Semana, convirtiéndose en el primer periodista en divulgar públicamente el fallecimiento de Michu, quien apenas contaba con 33 años. Un gesto que desató la indignación de Gloria, no solo por el hecho de la publicación, sino porque, según relató ella misma, ni siquiera recibió un simple mensaje o una llamada. Se vio obligada a enterarse por otras personas mientras su supuesto amigo ya estaba dando la noticia al mundo. Ante situaciones así, la frase que muchos han repetido las últimas horas cobra un sentido demoledor: si así son los amigos, ¿quién necesita enemigos? El propio Iván Reboso acabó reconociendo su error de forma pública. Durante una intervención, admitió que fue él quien informó al medio y que, tras publicar la exclusiva, no se atrevió a contactar con Gloria Camila. Según explicó, la cercanía que mantiene con ella hizo aún más difícil la situación para él y, aunque intentó justificar su actitud desde la perspectiva profesional, terminó aceptando que había fallado tanto como amigo como compañero. Llegó incluso a decir que no se sentía orgulloso de su comportamiento y que necesitaba disculparse públicamente, dado que el asunto había trascendido a la opinión pública. Aseguró que comprende la decepción de Gloria y que valora profundamente su amistad después de tantos años, pero no dejó de reconocer que, aunque como periodista estuvo al nivel que exige su trabajo, como amigo no lo estuvo. Por su parte, Gloria Camila, visiblemente afectada, no pudo evitar mostrar su malestar y su decepción en televisión. Declaró que, aunque mantiene buena relación con la mayoría de personas de su entorno, consideraba a Iván alguien especial, un amigo verdadero, y que lo sucedido la había dejado descolocada. Lo que más le dolió fue descubrir que su amigo decidió anteponer la primicia informativa a la lealtad personal. Relató con detalle cómo leer el titular en la revista la dejó completamente en shock: hallada sin vida en su domicilio, Michu, a los 33 años. Un encabezado frío y desgarrador, que sigue publicado y accesible al público en la edición de Semana. Que su amigo ni siquiera le hubiera enviado un mensaje antes o después de publicar la noticia le resultó inaceptable. Contó que jamás habría imaginado algo así viniendo de alguien con quien compartía confianza y que siempre había considerado parte de su círculo cercano. Iván, durante su intervención, intentó matizar sus palabras diciendo que fue un conflicto interno para él y que le costó mucho acercarse a ella después de que la noticia se hiciera pública. Reconoció también que su decisión profesional pesó más que su relación personal, algo que, según sus propias palabras, lamenta profundamente. Pese a su intento de disculparse, la mayoría de los presentes en plató no pudieron ocultar la incomodidad. Los rostros de los colaboradores eran un auténtico poema. Nadie parecía entender cómo se puede anteponer el interés profesional o económico a la amistad o al simple respeto humano. Gloria confesó, con una mezcla de tristeza, frustración y cierta resignación, que esta no era la primera vez que vivía un desencuentro con Iván, y precisamente por eso sentía que la herida que esta situación le había provocado era aún más profunda y difícil de asumir. Habló sin tapujos sobre cómo, a lo largo de los años, su relación con él había atravesado momentos tensos, diferencias y conflictos que, aunque en ocasiones se intentaron limar o quedaron maquillados por las apariencias, nunca terminaron de cicatrizar del todo. Le dolía especialmente porque, según sus propias palabras, nunca había considerado a Iván un simple compañero de trabajo o alguien con quien solo coincidía en los platós o en los pasillos de la televisión. Para ella, Iván había sido una de esas pocas personas dentro del complicado mundo del espectáculo a las que se les otorgaba un espacio privilegiado, un lugar de confianza, de cercanía real, de esa amistad que uno no concede fácilmente y que, cuando se entrega, espera que sea correspondida con la misma lealtad y respeto. Por eso, al recordar todo lo que habían vivido, las confidencias compartidas, los momentos en los que ella había estado a su lado apoyándole sin buscar nada a cambio, la decepción se le hacía todavía más insoportable.
Sentía que había dado mucho más de lo que había recibido, que había estado siempre dispuesta a tender la mano, a respaldar, a dar la cara por él, sin mirar el reloj ni medir las consecuencias. Y ahora, una vez más, se veía en la dolorosa situación de comprobar que aquella amistad que tanto valoraba parecía tener importancia únicamente cuando era ella quien ofrecía, mientras que, cuando le tocaba recibir siquiera un gesto mínimo de humanidad o de consideración, simplemente no llegaba. Ella misma reconoció que estaba cansada, que arrastraba un agotamiento emocional difícil de explicar, producto de sentirse constantemente en el papel de la amiga leal que siempre está al pie del cañón cuando los demás la necesitan, que responde a las llamadas de auxilio, que no falla nunca cuando hace falta un hombro sobre el que apoyarse o alguien que dé la cara cuando las cosas se ponen difíciles. Relató con dolor que siempre había sido esa persona que anteponía las necesidades de los demás a las suyas propias, que estaba ahí cuando los focos se apagaban y los problemas comenzaban, pero que, en cambio, se veía una y otra vez decepcionada cuando comprobaba que, a la hora de la verdad, cuando ella esperaba un mínimo de reciprocidad, las personas a las que había ayudado no tenían ni la decencia de interesarse por su bienestar o de mostrar un simple gesto de preocupación sincera. Explicó que no pedía grandes favores, ni buscaba reconocimientos públicos, ni esperaba que nadie se desviviera por ella. Lo único que deseaba, y que creía justo, era un poco de empatía, un poco de humanidad, un poco de respeto hacia alguien que nunca había fallado cuando se trataba de apoyar a un amigo. Insistió en que su malestar no nacía de la publicación de una noticia en sí misma. Aclaró que entendía, quizá mejor que nadie, cómo funciona el mundo del periodismo, los medios de comunicación y la televisión, y que jamás reprocharía a un profesional que hiciera su trabajo. Sabía que, en ocasiones, se toman decisiones complicadas y que a veces hay que informar de cuestiones delicadas, incluso si afectan a conocidos o personas del entorno cercano. Ella no era ingenua ni se hacía ilusiones sobre la crudeza del medio en el que lleva tantos años. Pero lo que verdaderamente la había destrozado por dentro era el comprobar que, incluso sabiendo cómo podía afectarle la información publicada, Iván no hubiera tenido la sensibilidad, la humanidad, la simple cortesía de coger el teléfono y llamarla después. No para justificarse, no para dar explicaciones si no quería, sino simplemente para interesarse por ella, para preguntarle cómo estaba, para tener un mínimo gesto de humanidad que, en su opinión, habría bastado para demostrarle que, pese a todo, seguía importándole como persona y no solo como personaje público. Y sin embargo, nada de eso ocurrió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de contacto. Absolutamente nada. Solo silencio. Un silencio que, según confesó Gloria, le resultaba incluso más hiriente que la propia noticia, porque ese silencio era la prueba evidente de que, para Iván, ella no significaba nada más allá de la utilidad circunstancial que pudiera tener en un momento determinado. Para colmo, añadió que, hasta ese mismo día, el día en que ella se encontraba en un plató contando su versión, con el corazón encogido y sintiéndose expuesta, Iván no se había dignado siquiera a enviarle un mensaje. Seguía sin haber mostrado ni la más mínima intención de preocuparse por cómo se sentía, sin interesarse por su estado anímico, sin querer aclarar o suavizar la situación. Eso, para ella, ya no era solo un detalle feo, sino la constatación de un desprecio absoluto hacia su persona y hacia todo lo que habían compartido. Con las palabras justas y directas de quien ya no tiene fuerzas para disfrazar la realidad, dijo abiertamente que le parecía un gesto mezquino, vergonzoso y, sobre todo, revelador. Porque si algo le había quedado claro después de lo vivido, era que había estado mucho tiempo al lado de una persona que, llegado el momento, no había tenido ni la más mínima consideración hacia ella. Y esa decepción, confesó, era la peor de todas, porque la sentía como un golpe bajo, como una traición disfrazada de indiferencia, como la confirmación de que había sido, una vez más, demasiado generosa con quien no lo merecía. Tras escuchar su relato, la conclusión a la que muchos llegaron, tanto en el plató como entre los espectadores, fue tan clara como desoladora. El mundo en el que se mueven algunas personas parece estar regido únicamente por el interés personal, por la ambición desmedida y por la búsqueda constante del beneficio propio, aunque eso implique traicionar, herir o utilizar a quienes un día se llamaron amigos. Existe gente capaz de anteponer un titular, una exclusiva o un minuto de gloria en televisión a cualquier vínculo personal, por más años de amistad, confianza o afecto que pueda haber detrás. Personas que actúan con la frialdad de quien solo piensa en el rédito profesional o económico que pueda obtener, sin importar las consecuencias emocionales o humanas de sus actos. Un reflejo descarnado de una realidad cada vez más frecuente en ciertos entornos del espectáculo y de los medios de comunicación, donde los sentimientos ajenos parecen tener un valor nulo frente a la ambición o el deseo de destacar. Gloria,
con la sinceridad que la caracteriza, lanzó una frase que muchos repitieron después en el plató y que resonó con fuerza en las redes sociales. Si los amigos son capaces de actuar así, ¿para qué hacen falta enemigos? Una sentencia tan simple como demoledora, cargada de verdad y de amargura, que condensaba a la perfección el sentir general tras lo ocurrido. Porque en un mundo donde las lealtades se diluyen tan fácilmente y donde las traiciones parecen formar parte del juego, ¿qué esperanza queda para las relaciones auténticas? El episodio, una vez más, puso al descubierto las miserias humanas que se esconden tras la fachada brillante del espectáculo televisivo y las prioridades de ciertos profesionales que parecen haber olvidado que, antes que periodistas o comunicadores, son personas. Personas que deberían ser capaces de anteponer la empatía al interés, la amistad al negocio, la humanidad a la exclusiva. Pero, como bien se vio ese día, no todos piensan así, y quizás esa sea la verdadera tragedia de este mundo en el que la ambición y la falta de escrúpulos parecen haberse normalizado hasta el punto de convertirse en la regla y no en la excepción. Resulta curioso observar cómo ciertas personas que ejercen de tertulianos o analistas en televisión modifican su discurso en función del lugar donde se encuentran o los intereses que manejan en ese momento. Ayer, sin ir más lejos, uno de los habituales en los platós, José María Galiacho, quien durante años se había manifestado con severidad contra Rocío Carrasco, criticando abiertamente su papel como madre, o mejor dicho, su ausencia en ese rol, sorprendía al cambiar radicalmente su enfoque. Hace escasamente unos días, en su propio medio digital, grababa un espacio al estilo de un podcast donde, de forma bastante despectiva, se refería a Rocío Flores, mientras que dedicaba palabras bastante favorables hacia Rocío Carrasco. No sé si obedece a sus compromisos laborales dentro del grupo Mediaset o si es simplemente una muestra más de esa facilidad que tienen algunos para adaptarse al viento que sople en cada momento. En todo caso, esta actitud, que parece estar tan normalizada, bien merecería un análisis más profundo, porque refleja una forma de actuar que deja mucho que desear en quienes se dedican al mundo de la información. Lo cierto es que este asunto es mucho más serio de lo que parece y no debería pasar desapercibido, especialmente cuando se juega con temas tan delicados como los sentimientos y la vida personal de las personas. A este escenario se suma el doloroso capítulo que le ha tocado vivir a Gloria Camila, un tema verdaderamente sensible para ella. Resulta llamativo que, habiéndose conocido una información de tal envergadura, ni siquiera se le haya ofrecido la consideración mínima de recibir un mensaje previo antes de que la noticia viera la luz. No es que se esperara un aviso formal o un consentimiento explícito, pero al menos un gesto de humanidad, un simple mensaje advirtiendo o mostrando apoyo en un momento tan difícil. Según cuentan, las fuentes estaban cerradas y la información, supuestamente contrastada. Sin embargo, detrás de esa decisión de priorizar el afán por dar la primicia y ser el primero en difundir la noticia, quedó relegado a un segundo plano el respeto por la amistad y el dolor ajeno. No se trata solo de ejercer el periodismo como una carrera de velocidad, sino de no perder nunca de vista la sensibilidad humana. Y aunque algunos se escuden en su oficio para justificar ciertos comportamientos, eso no exime del deber moral hacia quienes, además de ser personajes públicos, son personas que sienten y sufren. Después de todo, publicar la noticia no está reñido con enviar un mensaje privado para advertir o empatizar. Sin embargo, ni una cosa ni la otra ocurrió. Lo mínimo que cabría esperar sería un gesto posterior, un acercamiento, un ¿cómo estás?, un perdona si esto te ha herido, una palabra sincera que aliviara, aunque fuera mínimamente, la herida provocada. Pero no. Se optó por el silencio, quizás por cobardía, quizás por comodidad, o tal vez porque, en el fondo, el ego del periodista pudo más que la empatía del amigo. Al final, cuando uno es testigo del sufrimiento real de una persona cercana, se supone que hay líneas que no se cruzan, pero parece que no todos piensan igual. Mientras tanto, los medios se han hecho eco de las desgracias que, en cuestión de pocos años, han azotado a la familia Ortega Mohedano. La pérdida irreparable de Rocío Jurado, los problemas psicológicos de José Fernando, su ingreso en un centro especializado, y ahora, la trágica muerte de la madre de su hija. Es un historial doloroso que haría reflexionar a cualquiera, y más aún si se tiene un mínimo de empatía. En medio de todo este cúmulo de desgracias, Gloria Camila, lejos de derrumbarse, ha demostrado ser un pilar fundamental dentro de su familia. Ella ha sabido madurar, aprender de las experiencias, y consolidarse tanto en su faceta profesional como colaboradora como en su papel dentro de su entorno familiar. Enfrentarse a la difícil separación de su padre con Ana María Aldón, apoyar a su hermano en momentos complicados, y ahora incluso ofrecerse a cuidar a la hija de José Fernando si fuera necesario. Todo ello demuestra una fortaleza y una entereza que la dignifican como persona. Gloria ha estado presente siempre, acompañando a su padre, respaldando a su familia,
afrontando situaciones durísimas sin perder la compostura. Por eso, recibir un trato tan injusto por parte de alguien que se suponía su amigo, simplemente por una cuestión de prioridad informativa, resulta especialmente hiriente. Porque una cosa es la labor profesional y otra muy distinta es el desprecio absoluto hacia los sentimientos de quien está atravesando un momento tan duro. Lo que ha hecho Iván Reboso, a quien Gloria consideraba un amigo, va más allá de la deslealtad. Es un gesto que invita a reflexionar sobre quién merece realmente estar a tu lado. Porque, si así actúan los amigos, ¿qué queda entonces de la lealtad? La polémica, lejos de apagarse con el paso del tiempo, parece haberse encendido aún más, y la sombra de la controversia se extiende con una fuerza que no deja espacio para la tranquilidad ni para el respeto que una situación tan dolorosa como la pérdida de una madre debería merecer. Apenas horas después del fallecimiento de Michu, una mujer joven cuya muerte ha conmocionado a su círculo cercano y a quienes la seguían desde fuera, varios medios de comunicación y figuras del mundo del corazón se lanzaron sin miramientos a airear comentarios y opiniones que, más que buscar informar o aportar algo positivo, solo han servido para generar revuelo, división y, tristemente, para evidenciar un clasismo y una falta de sensibilidad alarmantes. Lo más doloroso es que estos comentarios no han venido de fuentes anónimas o distantes, sino de personas con nombre y apellidos, profesionales con cierto renombre en el periodismo del corazón y, sobre todo, vinculados a una realidad que parece mezclar intereses personales con un uso desafortunado de la libertad de expresión. En este contexto, destaca especialmente la figura de Luis Pliego, director de la revista Lecturas, conocido no solo por su trayectoria en el mundo del periodismo rosa, sino también por sus estrechos vínculos con Rocío Carrasco, una de las protagonistas más controvertidas y comentadas del panorama mediático actual. Pliego no dudó en tomar la palabra en un momento tan sensible para criticar, con palabras duras y sin ningún tipo de compasión, las condiciones en las que Michu, junto con su hija pequeña, vivían cuando ésta apenas contaba con 5 meses de edad. Según sus declaraciones, la vivienda que ambas compartían no reunía las condiciones adecuadas para el cuidado y el desarrollo de un bebé, una afirmación que, más allá de su valor o fundamento real, se presentó de manera tajante, como si fuera un hecho incontestable, sin ofrecer ningún contexto adicional ni demostrar conocimiento profundo de la situación. Es más, Pliego fue mucho más allá, proponiendo abiertamente que lo mejor para la niña sería vivir bajo el cuidado de Ortega Cano, padre de la menor y figura pública con un pasado y una reputación cargados de episodios controvertidos. Lo llamativo de esta afirmación, que incluso fue recogida y difundida por medios como el diario La Razón, no es solo su contenido en sí, sino la profunda contradicción que encierra. Durante años, Ortega Cano ha sido objeto de críticas, cuestionamientos y polémicas de diversa índole, muchas de ellas también impulsadas o apoyadas por círculos cercanos a Rocío Carrasco y sus aliados mediáticos. Sin embargo, ahora, en un giro sorprendente y casi irónico, los mismos que en otras ocasiones han puesto en duda su capacidad y su idoneidad como figura paterna y persona responsable, se apresuran a señalarlo como la opción más segura y conveniente para el bienestar de la pequeña. Esta contradicción no pasa inadvertida y plantea muchas preguntas sobre los intereses que realmente motivan tales declaraciones, así como sobre el verdadero estado emocional y social en el que se encuentra la familia tras esta tragedia. Cuando quienes están supuestamente más cercanos a Rocío Carrasco, como es el caso de Luis Pliego, reconocen que la niña podría estar mejor bajo el techo de Ortega Cano, queda claro que la situación ha alcanzado un punto crítico que parece no tener solución sencilla ni respuestas fáciles. Sin embargo, en medio de este complejo y doloroso entramado, la figura más destacada por su ausencia es, sin duda, la de Rocío Carrasco. A diferencia de la efervescencia mediática y las rápidas opiniones vertidas por otros protagonistas, Rocío ha optado por un silencio absoluto que no ha pasado desapercibido para nadie. Ni un mensaje de condolencia, ni un gesto público, ni siquiera un mínimo pronunciamiento que indique alguna preocupación por lo sucedido o por el bienestar de la niña que ahora se encuentra desamparada. Este mutismo, que para algunos puede interpretarse como una postura digna o prudente, para otros representa una muestra de insensibilidad y desconexión con la realidad humana más básica, especialmente tratándose de alguien que, a pesar de las diferencias o conflictos personales, tiene una responsabilidad moral y afectiva hacia la situación que atraviesa su entorno familiar. Y, sinceramente, si en algún momento, llegado el caso, Rocío decidiera presentarse públicamente para manifestar su intención de hacerse cargo de la niña o de asumir un rol protector, sería algo tan inesperado como chocante, y probablemente provocaría un terremoto mediático aún mayor. Un movimiento así marcaría sin duda el episodio más insólito y polémico de toda esta historia, pues entraría en conflicto directo con todas las señales, silencios y actitudes que hasta ahora ha mantenido. Mientras esta maraña de hechos, declaraciones y ausencias se desarrolla,
Otro dato relevante es el preocupante declive que experimenta Telecinco, la cadena que tradicionalmente ha sido el epicentro de gran parte de estas polémicas y coberturas mediáticas. Las cifras de audiencia alcanzan mínimos históricos, reflejo claro de que el público, saturado y desencantado, está comenzando a dar la espalda a un modelo televisivo que parece haberse perdido por completo, entregándose sin reparos al espectáculo morboso y a la controversia constante sin límites ni filtros. No es de extrañar que cada día más espectadores decidan cambiar de canal o directamente apagar la televisión, buscando contenidos que aporten valor, respeto y un mínimo de ética, algo que la programación actual de la cadena difícilmente ofrece. Esta caída en las audiencias no solo es un problema numérico o comercial para la cadena, sino un síntoma evidente de que cuando los valores fundamentales como el respeto, la ética periodística y la sensibilidad se diluyen, la audiencia lo percibe y reacciona alejándose. El próximo lunes 14 de julio marca la apertura de un nuevo capítulo en esta ya larga y turbulenta historia, un episodio más en el que se entrecruzan contradicciones profundas, amistades que se resquebrajan, intereses personales que se mantienen ocultos y, sobre todo, un inmenso dolor que parece no encontrar consuelo ni justicia. En definitiva, esta historia, que ha capturado la atención pública por sus claroscuros y sus enfrentamientos, invita a cada uno a sacar sus propias conclusiones sobre lo que realmente sucede tras el velo de los titulares y las cámaras. Seguiremos atentos y nos veremos en los próximos vídeos para analizar y dar seguimiento a esta situación tan compleja y humana a la vez.